Dios les bendiga, me da mucho gusto estar con ustedes hoy y sobre todo tratando este tema que nos involucra a todos nosotros en estos días tan especiales que vivimos, el tema de la restauración. Hemos estado preparando nuestros corazones por toda la semana y comenzamos 3 días de ayuno y oración buscando la restauración, buscando levantar murallas de paz alrededor de nuestro país, de nuestros estados, de nuestras ciudades y también de nuestras familias. Dios quiere restaurarnos, Él es un Dios de restauración. Necesitamos 2 cosas los cristianos. Necesitamos restauración y necesitamos renovación. Se restaura aquello que se destruyó, aquello que cayó, que se derrumbó, aquello que tiene un hueco, una vulnerabilidad, un portillo. Eso necesita ser restaurado. Y aquello que no está roto, pues ya no está funcionando igual. Ya no está trabajando a la manera que debería, quizás está fatigado, poca energía, poco entusiasmo. Eso necesita renovación. Yo les vengo a decir que Dios quiere restaurarnos y también quiere renovarnos. Esas 2 cosas las necesitamos. Y cuando hablamos del tema de restauración, de levantar murallas de paz, inmediatamente nuestro pensamiento va hacia el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, porque justamente en el libro de Nehemías vemos el proceso de restauración de las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ese fue un tiempo muy especial en el pueblo de Israel, históricamente un tiempo muy importante. Hay justamente 3 libros en el Antiguo Testamento que tratan acerca del proceso de la restauración y que nos pueden enseñar mucho al respecto. Yo te animo a que los leas. Estos 3 libros históricos son el libro de Esdras, de Nehemías y el libro de Esther. ¿Sí? Esdras, Nehemías y Esther nos muestran que Dios utiliza personas, Dios utiliza mujeres y hombres para restaurar, para reedificar. También estos 3 personajes, Nehemías, Esdras y Esther, fueron también acompañados por personas que Dios usó en el ámbito profético. Hay 3 libros proféticos que nos pueden enseñar también acerca de la restauración. El libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Y esto nos enseña que el proceso de restauración, cuando tienes que levantar algo en tu vida, en tu ministerio, en tu ciudad, en tu nación, lo profético tiene que estar acompañando, guiando, informando, dando palabra a ese proceso. Entonces Ageo, Zacarías y Malaquías acompañaron este proceso. Y también hay un 7º libro. Sí, un 7º libro que tiene que ver con el proceso de restauración y es el libro de Daniel. Y ese libro sirve para ponernos en el contexto de eternidad, en el contexto de los kairos de Dios, poner en contexto el proceso de restauración. Nada es improvisado en el plan de Dios. Dios ha destinado personas para que en un tiempo especial, de una manera especial, restauren, reedifiquen, levanten lo que el enemigo destruyó. Quizás tú eres una de esas personas. Quizás el Señor te ha escogido a ti para este tiempo y te ha puesto en el lugar donde tú estás para que ayudes en el proceso de restauración. Nehemías es el restaurador de los muros. Nehemías, el restaurador de los muros, leemos ahí en Nehemías capítulo 2, versículo 3, dice este libro: le dije yo al rey,
para siempre vive el Rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando las ciudades, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces el rey Artajerjes, el rey Asuero, que lo conocemos en la Biblia, ¿verdad? El rey me dijo, ¿qué cosa pides? Y dice Nehemías, y yo oré al Señor. Yo oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place que si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Yo la reedificaré. Y mira cómo Dios hace las cosas, porque sigue diciendo aquí Nehemías capítulo 2, versículo 6, entonces el rey me dijo, y hay un paréntesis ahí, dice, y la reina estaba sentada junto a él. La reina estaba sentada junto a él y tú te preguntas, ¿por qué esa aclaración? Bueno, porque esa reina, yo creo, era la reina Esther, Hadasa de la Biblia. Estaba ahí junto al rey Asuero, Artajerjes, influyendo, ministrando a su corazón. Y ahí estaba Esther, posicionada por el Señor en un momento estratégico, en un lugar estratégico para que se abran las puertas para el proceso de restauración de la ciudad. Y entonces el rey le dice, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Qué necesitas para el viaje? Y el rey emite decreto a Nehemías y le dice, puedes ir. Qué hermoso cuando el Señor comienza un proceso de restauración, ¿verdad? Qué hermosos son los tiempos donde el Señor nos lleva a levantar aquello que está caído, a edificar aquello que está derribado. Y yo puedo decirte, porque conozco el corazón de Dios, y puedo decirte con toda certeza, este es el tiempo y este es el momento que Dios ha fijado para que restauremos y reedifiquemos aquello que el enemigo ha derribado en nuestros ministerios, en nuestras ciudades, en nuestra nación, México. Para eso Dios nos ha traído hasta este momento y Nehemías se ocupó de la restauración de las murallas. ¿Por qué las murallas? Porque las murallas son necesarias para la protección. Las murallas son necesarias como fuerza, fortaleza para resistir los embates del enemigo. Y en tercer lugar, las murallas dan identidad, donde comienza y donde termina una ciudad. Y el enemigo ha venido contra su iglesia, ha venido contra los ministerios, ha venido contra la familia, ha venido contra las ciudades y esta nación para herir su fuerza y debilitarla, para quitar, robar su identidad. ¿Sí? La identidad que fue escrita, dice nuestro himno, por el dedo de Dios. Y vino para robar la protección y a través de esos portillos, de esos huecos y agujeros, toda clase de espíritus malignos se han ganado a nuestra nación. Tenemos narcotráfico, asesinatos, todo tipo de delitos y tenemos secuestros, extorsiones, corrupción, robo, ira, enojo como nunca hemos visto en nuestro país en este tiempo. Bueno, amigos, yo creo que es tiempo que Dios levante algunos Nehemías que vengan y restauren, que vengan y reconstruyan lo que se ha roto, lo que se ha derribado en nuestra nación. Podemos aprender de este Nehemías del Antiguo Testamento. Lo que hizo que Nehemías se movilice, qué hizo que Nehemías diga, yo voy a restaurar. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 2, que pues él estaba haciendo su trabajo en Babilonia, era copero del rey, y vino Hanani, uno de mis hermanos, dice él, con algunos varones de Judá, y yo les pregunté, dice Nehemías, yo les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, les pregunté por Jerusalén, y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad están en gran mal
y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías se preocupó, preguntó, inquirió, dijo, ¿cómo está mi ciudad? ¿Cómo está el lugar donde mis padres vivieron? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el remanente? Cuando escuchó esa noticia, dice el versículo 4, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se involucró. Dijo, me concierne a mí, me importa a mí. No puedes tú todos los días estar escuchando las noticias, viendo la situación en nuestro país, viendo los problemas de violencia, de crimen, de desesperanza, de violencia intrafamiliar, tantos ataques a la integridad de nuestra nación, de nuestras familias. Y no puedes tú ignorarlo y continuar con tu vida como si nada ha pasado. Nehemías se puso a llorar, hizo ayuno, hizo oración, como estamos haciendo estos días nosotros. ¿Cómo no nos vamos a doler? ¿Cómo no vamos a gemir delante del Dios de los cielos por nuestra patria, por nuestra ciudad, por nuestras familias? Y se involucró Nehemías y comenzó ese proceso de restauración. Tres cosas hizo Nehemías. Y yo creo que estas tres cosas vamos a hacer estos días. Dios nos ha marcado para este tiempo 3 días de ayuno y oración. Bueno, 3 cosas hizo Nehemías y las vamos a hacer y espero que te involucres porque tiene que ver contigo, tiene que ver con el momento que estamos viviendo, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con que el Espíritu Santo te ha movilizado a ti y a tu familia para restaurar los muros de paz alrededor de México. Número 1 que hizo Nehemías. Número 1, hizo confesión, se arrepintió, pidió perdón al Señor. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Nehemías capítulo 1, versículo 5, comienza la oración de este varón de Dios. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te ruego que estés ahora atento tus oídos, abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo. Yo confieso, dice él, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado y en extremo nos hemos corrompido delante de ti. Nehemías podría haber dicho, otro es el que está pecando, otro está cometiendo violencia, otro hace actos de corrupción. Sin embargo, se humilló delante del Señor y dijo, yo tengo la culpa. Y yo te puedo decir, hermana, hermano, nosotros, la iglesia de Dios, tenemos mucho de culpa por lo que está pasando en nuestro país. Y si no culpa, por lo menos responsabilidad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Alguien tiene que arrepentirse, alguien tiene que pedir perdón a Dios, alguien tiene que clamar al cielo, alguien tiene que doblar rodilla delante del Señor. Alguien tiene que orar por los que no saben orar. Alguien tiene que confesar por los que no saben confesar sus pecados. Alguien tiene que decir, Señor, perdónanos y sálvanos. Y Nehemías lo hizo y asumió el compromiso, asumió la responsabilidad, asumió la culpa y dijo, yo y mi familia, nosotros hemos pecado y nos hemos corrompido. Ayúdanos, Señor, perdónanos. Número 1, necesitamos confesar, arrepentirnos, humillarnos delante del Señor. Número 2, ¿qué hizo Nehemías? Tomó un tiempo, desde que él llegó a Jerusalén, tomó 3 días para recorrer las murallas e identificar aquellos lugares
que estaban destruidos, los lugares que estaban debilitados, allí donde tenían que trabajar, donde tenían que esforzarse. Puso atención y dijo, por aquí se gana el enemigo, por aquí es donde entra el destructor. Y dice Nehemías capítulo 2, versículo 11, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Tampoco había cabalgadura conmigo, excepto la única, la que yo tenía. Mira el estado de necesidad de la ciudad, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y que sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y así va enumerando los lugares, aún lugares donde estaban tan destruidos, donde el escombro se había acumulado durante 70 años, que su cabalgadura no podía siquiera caminar por allí. Pues pasó, identificó esas vulnerabilidades. ¿Tú sabes cuáles son los problemas de tu ciudad? ¿Conoces las vulnerabilidades de tu familia? ¿Por dónde el enemigo se puede ganar? ¿Por dónde ya ganó acceso a tu ciudad, a tu estado, a tu región, a tu país? Una vez que hizo esa investigación, este varón Nehemías comenzó a motivar a la gente y comenzó a movilizarla. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Y la gente contestó y respondió y dijeron, sí, levantémonos y edifiquemos. Yo escuché la voz del pastor Abel Sánchez cuando dijo, no puede ser que estemos así, no puede ser que en este estado, el estado de Querétaro, en esta ciudad, la ciudad de Santiago de Querétaro, haya actos de violencia terribles como nunca los habíamos visto antes. Y su corazón se conmovió. Yo recuerdo cuando me llamó por teléfono y me dijo, pastor, no podemos estar así. Tenemos que hacer algo. Había identificado el pastor una debilidad en el muro alrededor de esta ciudad. Dijo, por ahí se nos está ganando el enemigo. Levantémonos, edifiquemos, hagamos algo al respecto. Y por eso estamos estos días buscando al Señor en ayuno, en intercesión, en clamor, en gemido. Se levantaron muchos para oponerse a esa obra de restauración. Y tú sabes que cada vez que queremos hacer algo bueno, viene el enemigo para obstruirnos, ¿verdad? Pero dijo Nehemías, no vamos a tener miedo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y reedificaremos. Esto es lo que haremos en este segundo día. En este segundo día de ayuno y oración nos vamos a levantar delante del Señor y delante de quien quiera oírnos. Fuerzas espirituales que están a nuestro favor y fuerzas espirituales que están en contra de nosotros para destruir, para derribar. Nos vamos a levantar y vamos a decir, vamos a edificar. Vamos a ponernos de pie, vamos a construir murallas de paz. Y toda la gente respondió, como tú estás respondiendo en este momento. La gente importante se levantó para reedificar, dice Nehemías capítulo 3, versículo 1. El sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Pero también la gente común, la gente sencilla, la gente del pueblo, se levantó también y tomaron parte en el proceso de restauración. Dice Nehemías 3:20, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con
todo fervor restauró otro tramo. Versículo 23, después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y el versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Todos, frente a su casa. Hay algo que tú puedes hacer, frenar la violencia, la destrucción. Frente a tu casa, en tu familia, en tu vida. Sí, lo puedes hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues el Señor nos enseñó. La palabra de Dios dice que nuestra guerra, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre, dice Efesios capítulo 6, versículo 11, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso tomamos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podemos estar firmes. Pueblo de Dios, este es el momento de hacer guerra espiritual, de pararnos delante del Señor con la armadura que Dios nos dio y combatir contra estos espíritus de destrucción, de violencia, de narcotráfico, de extorsión, de violencia intrafamiliar, de ideología de géneros y cuantas otras perversidades que se nos están ganando en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro país. Para eso el Señor te llamó. Y eso es lo que hicieron. Los que estaban restaurando ante las amenazas de sus opositores, de sus enemigos. Con una mano tenían el instrumento de edificación y con la otra mano tenían una espada. Y mientras edificaban, batallaban, combatían contra toda fuerza de oposición. El segundo día vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a pararnos delante de Dios y de las fuerzas de oscuridad también y les vamos a decir hasta aquí nomás. Y no van a destruir, no van a derrotar al pueblo de Dios, no van a destruir nuestras ciudades, nuestras congregaciones, nuestras familias, nuestros hijos. Guerra espiritual. Número 3. ¿Qué hizo Nehemías? Se preocupó por la generación que iba a venir. Sí, porque no es suficiente restaurar el daño pasado, hay que preparar el territorio, hay que preparar la escena para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos triunfen y alcancen la plenitud de Dios, el propósito de Dios para sus vidas. No solo reedificó muros, reedificó una generación. Yo los llamo en esta hora a concentrarnos en nuestros hijos, en nuestros discípulos, en los jóvenes y en los niños. ¿Qué hizo Nehemías? 3 cosas. Los edificó con la palabra de Dios. Lo va a encontrar en Nehemías capítulo 8. Se juntaron como a una el pueblo, hombres, mujeres, niños, y comenzaron a leer la palabra de Dios. Esdras, el sacerdote Esdras, tomó el libro de la ley y delante de todo el pueblo la comenzó a leer, al punto descendió una presencia de Dios tan fuerte, tan tangible, que la gente estaba llorando, estaba quebrantada, y Nehemías tuvo que salir al cruce y decir: este es un tiempo de alegría, de gozo, no es un tiempo para llorar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, les dijo. ¿Cómo necesitamos la palabra de Dios, verdad? Darle el lugar que la palabra de Dios tiene que tener en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en esta ciudad. Número 2, ¿cómo edificó una generación? Nehemías, fortaleciendo el templo, la casa de Dios.
Se había dado cuenta Nehemías que la gente había dejado de apoyar, había dejado de ministrar, que aún los ministros tuvieron que ir a buscarse algún trabajo por allí porque no tenían para sus necesidades. Y dice Nehemías capítulo 13, versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y luego dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Quieres hacer algo por las generaciones que vienen? Cuida a tu iglesia, sirve a tu iglesia, ministra a tu iglesia. Involúcrate en la obra del ministerio. Ofrenda, diezma, trae tus primicias. De esa manera estás preparando el camino para toda una generación que viene después de ti. Fortalece esa iglesia, no la debilites con chismes, con críticas. Fortalécela con tu presencia, fortalece la casa del Señor, involucrándote, trabajando, ofrendando, diezmando. Y el Señor se acordará de ti. Y número 3, ¿cómo edificó una generación? Nehemías, quitando toda mezcla que había. La gente se había mezclado con gentes de otras culturas, de otras naciones, otros idiomas, otras maneras de hacer las cosas. Era una mezcolanza. Y Nehemías comenzó a poner orden, comenzó a regresarlos a los principios básicos de la palabra de Dios, traerlos otra vez al compromiso con la santidad, sin mezclas. Oh, cómo necesitamos nosotros volver a la santidad. Hay tanto pecado, hay tanta mezcla. Nos hemos mezclado con cosas de este mundo, con espíritus de este mundo. Hay violencia en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, aún en nuestras relaciones. Necesitamos limpiarnos. Y eso es lo que hizo Nehemías, limpiar. Y dice capítulo 13, versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Yo los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por su grupo, cada uno en su servicio. Quiero terminar con estas palabras, el último versículo con el cual Nehemías termina este recuento de la restauración, de la reedificación de los muros. Capítulo 13, versículo 31, Nehemías dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Yo sé que el Señor va a tener en memoria el esfuerzo que tú hagas estos días para restaurar, para edificar muros de paz. El Señor va a traer a memoria tus ayunos, tus oraciones, tu compromiso, tu determinación. El Señor va a traer a memoria y posiblemente te recompense a ti, pero estoy seguro que va a abrir puertas de bendición para tu familia, para tu generación que viene después de ti, tus hijos y los hijos de tus hijos. Ellos se merecen un México de paz. Ellos se merecen una ciudad donde la paz reine y no el pecado ni la destrucción. Ellos se merecen que edifiquemos muros, murallas de paz. Padre, en el nombre de Jesús te pido, alcanza con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con tu visión, con tu unción, a cada uno que ha determinado estos días, orar, ayunar, edificar muros de paz. Que nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades, que México sea conocido en todo el mundo como un lugar de paz,
donde la paz que sobrepasa sobre todo entendimiento guarda los pensamientos y los corazones. En el nombre de Jesús desechamos toda violencia. En el nombre de Jesús nos ponemos contra toda fuerza de oscuridad. Le decimos al enemigo, no destruyas. En el nombre de Jesús restauramos lo que está caído y derribado, para que las generaciones que vienen bendigan el nombre del Señor. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.